Escribir en el póster basado en hechos reales es sin duda alguna el mejor truco de marketing jamás inventado en la industria del cine. A muchas personas nos aterra pensar que lo que estamos viendo en pantalla le sucedió a alguien de carne y hueso. Pero, ¿qué pasa si investigamos un poco debajo de los efectos especiales? Por eso, hoy vamos a hablar de algunos casos muy conocidos en el mundo paranormal que llegaron al cine, desde casas embrujadas hasta posesiones y lo más temible de todo, abogados. Quédate hasta el final porque vamos a descubrir cuánto inflaron los mitos de las películas de terror basadas en hechos reales más famosas de la historia. El mejor punto de partida es la historia más conocida por todos, esa que destrozó las taquillas en 1973, cuando a Regan McNeil se le ocurrió comenzar a jugar con una tabla Ouija y terminó siendo poseída por Pazuzu. La película terminó estableciendo escenas icónicas, entre las que destaca la levitación en su cama, la fuerza sobrehumana, las blasfemias en otros idiomas y la cabeza que giraba 360 grados, además de los destinos de los famosos padres Carras y Merrin, quienes sacrifican sus vidas para salvar el alma de Regan. Y aunque prácticamente todo el mundo recuerda la película, hay un detalle importante que algunos ya han olvidado, pero en su momento fue de gran importancia para el éxito del filme. Los hechos están basados en una novela escrita por William Peter Blatty, que se vendió al público como una historia basada en un exorcismo real ocurrido en 1949. Los sucesos que inspiraron el libro y posteriormente la película sucedieron en Maryland, Estados Unidos. Y en este caso el sujeto no era una niña, sino un chico de 14 años que la prensa de la época bautizó como Ronald Doe o Robbie Mannheim para proteger su verdadera identidad. Según los periódicos de la época, los sacerdotes jesuitas que lo atendían, junto con su familia, reportaban ruidos de rasguños en las paredes, objetos que se movían solos y, como en la película, una cama que temblaba violentamente. Se sabe que el niño fue sometido a una serie de exorcismos en el Hospital de los Hermanos Alexianos de San Luis, donde supuestamente se documentó que mostraba aversión a objetos sagrados, le escupía a los sacerdotes y además le aparecían marcas de garras en el pecho que formaban la palabra Hell, o sea, infierno. Lamentablemente, desde aquí podemos darnos cuenta de las licencias que se tomó la película, porque en los registros del caso en el que se basaron hubo muchos comportamientos y sucesos que en realidad nunca pasaron, como el famoso vómito verde o la levitación y por supuesto la cabeza de nadie giró nunca. Lo peor de todo es que investigando un poco nos damos cuenta de que hay una versión que dice que todos los hechos alrededor de este supuesto caso paranormal no fueron otra cosa más que los intentos de un niño por no ir a la escuela. De hecho, incluso hay quienes dicen que, a diferencia de Regan, que se buscaba que fuera una niña pues, bastante inocente para resaltar su cambio por los demonios, pues resulta que el chico en el que está basado en realidad era una persona bastante molesta y fastidiosa. O sea, de esos niños que no le caen bien a nadie en la escuela. Con el tiempo y diversas entrevistas, se supo que él más de una vez confesó que el truco de la cama que se movía violentamente lo logró gracias al movimiento de su cuerpo y que su cama de resortes viejos se prestaba muy bien para el truco. También se pudo saber que los médicos que participaron en el caso dijeron que los rasguños que aparecían en su cuerpo eran eso, rasguños que muy seguramente él mismo se hacía, y que convenientemente para su trama de chiquillo grosero, se agravaban siempre que no quería ir a clase. Y definitivamente el hecho que ni el libro ni la película tocaron como realmente pasó fue cuando la iglesia decidió mandar a su examinador para saber si el niño estaba luchando o no contra demonios, pues resultó que tras una entrevista, el sacerdote salió diciendo, este niño no está poseído. Pero admito que el cambio en la trama para la versión del cine, pues
era necesaria porque si no hubiera sido una película muy corta y muy aburrida. Sin embargo, sí hay un giro muy importante en el que la realidad superó la ficción y te apuesto que no es para nada algo que te puedas imaginar. Años después de haber vivido su supuesto caso paranormal, Ronald Doe fue identificado. Resulta que se confirmó que su nombre real era Ronald Hunkeler y lejos de terminar en un asilo loquito o peleando contra el demonio como cazafantasma, se reformó como estudiante. Fue a la universidad y estudió ingeniería, lo que a la postre lo haría trabajar en la NASA. Así que sí, el niño en el que se inspiró la película El Exorcista nunca estuvo poseído, pero sí ayudó a mandar gente a la luna. De hecho, ahora que sé eso, creo que alguien debería hacer una película sobre eso. Y si ya llegaste hasta aquí, por favor no olvides dejarnos un like y suscribirte, porque nos ayuda mucho a seguir contando historias raras de lo paranormal. Y ahora vamos a 1977, a la calle Ocean Avenue, número 112 de Amityville, Nueva York. Otro de los casos más famosos dentro del mundo de lo paranormal que tuvo su película, o creo que esta ha tenido varias. A grandes rasgos, para refrescarnos la memoria y pensando en que quizá haya alguien que nunca ha conocido la historia, resulta que un día de 1975, George y Katie Lutz compraron una casa pues a muy buen precio, pero como decía mi abuelita, lo barato sale caro. El truco estaba en que un año antes Ronald Defoe había cometido un crimen horrible que involucraba a toda su familia mientras dormían en esa casa. Cuando se mudaron, los Lutz aseguraban que vivían una constante pesadilla. Durante los siguientes 28 días, las paredes soltaban baba verde, como en los cazafantasmas. Había enjambres de moscas en pleno invierno, voces que les gritaban de la nada que se fueran, y cada madrugada despertaban exactamente a las 3 de la mañana, hora en la que supuestamente se cometieron los atroces actos, lo que poco a poco fue acabando con la salud física y mental de la familia, que es lo que vemos retratado en la película y el libro. Ahora, debemos empezar por aclarar que lo que le pasó a la familia Defoe, eso sí fue 100% real y lamentablemente una tragedia que quedó para la crónica del crimen estadounidense. Sin embargo, la parte de los fantasmas que incluía a la familia Lutz fue en gran medida un engaño y uno muy redituable para la venta de libros y de las películas de terror. Todo comenzó por culpa de un abogado, William Beber, que era el abogado defensor de Ronald Defoe, el que cometió los crímenes 100% reales. Se hartó de las disputas por dinero y regalías que había generado el caso paranormal, y entonces decidió hablar. Dijo que inventaron la historia de terror tras una noche de copillas. Todo comenzó porque Beber necesitaba una excusa espectacular para poder defender a su cliente. Si lograba convencer al juez y al jurado de que la casa estaba habitada por una fuerza sobrenatural, podría argumentar que Defoe habría sido manipulado por una entidad paranormal para cometer los crímenes, o en el peor de los casos, que estaba loquito, y entonces podría argumentar eso. En el transcurso de pensar su idea, los Lutz compraron la casa, que, aunque era barata relativamente, se dieron cuenta que no habían notado otros gastos extra como la hipoteca y el mantenimiento, así que necesitaban algo de dinero extra urgente. Fue entonces que los Lutz y Beber tuvieron una importante reunión de negocios. Vieron las fotos y reconstruyeron la escena del crimen de la familia, y a través de eso construyeron una narrativa fantasmagórica, utilizando detalles de los hechos para dar credibilidad a los supuestos fenómenos paranormales. Y aunque lograron construir una historia digna de Hollywood, en lo único que fallaron fue en la parte más importante de cualquier trato, el dinero. Como no pudieron llegar a un acuerdo con Beber, los Lutz fueron a buscar al escritor Jay Anson para publicar el libro que sabía los haría muy millonarios. Movimiento que funcionaría, pero a la larga provocaría lo que ahora todos sabemos. Y todo ocasionado porque Beber no se benefició del trato. Si eso no hubiera pasado, muy probablemente
todos seguiríamos pensando que fue algo 100% verdadero. Aunque bueno, a través de la trama de este caso también se llamó un sacerdote local, que más tarde bajo juramento testificó que él visitó la casa y nunca escuchó voces, ni le pasaron sucesos paranormales y tampoco fue expulsado por fuerzas invisibles, tal y como lo aseguraban en el libro. También es sabido que después de que los Lutz dejaron la casa en 1976, esta propiedad ha tenido múltiples dueños, que curiosamente nunca han reportado cosas paranormales. Pero lo que sí es muy común son los mirones, que van a buscar a los fantasmas. Y de eso sí se han quejado mucho. Personalmente, si a mí me ofrecieran comprar esta casa, no lo haría, porque le tengo miedo a los fantasmas y a que me graben sin que me dé cuenta. Por eso, la próxima vez que vayas al cine, se apaguen las luces y veas aparecer en la pantalla las letras gigantes que dicen basado en hechos reales. Recuerda que muchas veces esos hechos están mezclados con mucho negocio. Y si tienes curiosidad de saber de una película de extraterrestres que se basó de muchos hechos reales, te la dejo aquí en pantalla. Hasta la próxima.